Quiero, antes de terminar este programa, dedicarle unos minutitos nada más a hablar sobre esto último que estábamos conversando con él, que es el acuerdo con Estados Unidos. Eh, Tiene que ver con el comercio que se puede llegar a generar, ¿no? Porque vos cuando te pones a mirar los números, los detalles de cómo son las dos economías, bueno, a mí se me despertaron un par de alertas. Una de ellas es que la mitad de las exportaciones que hace Argentina hoy compiten con las de Estados Unidos. Entonces, si vos tenés que el 47% de todas las exportaciones de nuestro país también se producen en Estados Unidos y seguramente a precios más baratos, bueno, entonces ahí tenés un problema. Y ellos más baratos porque, como decía Leandro recién, fomentan la producción de ciertos artículos que después quieren vender. Entonces, cuando vos vas a ese dato particular, te das cuenta de que uno de cada dos eh, productos que Argentina exporta también lo hace Estados Unidos. Y entonces lo más probable es que si se da un acuerdo completamente entreguista, no tenemos los detalles, pero fue escrito en Washington, fue escrito en la Casa Blanca el acuerdo, porque solamente lo difundió el gobierno de Estados Unidos, el argentino se cayó. Por eso lo llamo ex país, en el zócalo que ven aquí debajo. Eh, Se callaron la boca en Argentina. Cuando ves que uno de cada dos exportaciones compiten, bueno, te das cuenta de que entonces uno de cada dos eh, exportaciones que hay hoy van a dejar de estar mañana. Una de cada dos fábricas va a dejar de existir si se hace un acuerdo completamente entreguista. Uno de cada dos productores agropecuarios va a dejar de producir, porque también son alimentos los que vende Estados Unidos y Argentina de forma competitiva. Cuando vos tenés a dos rivales, uno vende más barato que el otro, mismo producto, misma calidad, más o menos, o incluso mejor calidad en el más barato, que compitan de forma completamente abierta, bueno, el que vende más barato y mejor va a quedarse con todo. Eso va a pasar si Argentina hace un acuerdo entreguista con Estados Unidos y nos vamos a convertir en un ex país. Y esta es la invasión silenciosa. Porque lo dijo el propio Scott Bessent. Ya no hacen más, ya no deciden a dedo más quién va a ser el presidente en Latinoamérica a través de golpes de Estado, que era lo que hacían ellos. Los golpes de Estado no se generaron porque se juntaron los militares y dijeron, che, no me gusta este presidente, vamos a derrocarlo. No, los golpes de Estado los digitó Estados Unidos. Y lo hacían porque no les caía bien el presidente que estaba antes. Porque había un presidente en algún país de Latinoamérica que no se subordinaba a las políticas de ellos, que no dejaba a las empresas estadounidenses que les dan millones de dólares a los presidentes de allá, no les dejaba a esas empresas hacer negocios en Argentina o en los países latinos, en Brasil, en México, en Chile. Entonces esas empresas que le pagan millones de dólares todos los años a los presidentes de Estados Unidos, iban al presidente de turno y le decían, Argentina tiene un gobierno que no me deja hacer dinero allá. Sácalo. Estados Unidos, ¿qué hacía? Bueno, llamaba al militar que estaba en ese momento a cargo de las Fuerzas Armadas y le daba la orden de que derroque al gobierno. Por eso tuvimos tantas dictaduras cívico-militares, pero cívico al fin. Esos gobiernos dictatoriales, en particular el del 76, acá con Videla, estaban completamente subordinados a Estados Unidos. Fíjate, en cualquier archivo histórico, quiénes eran a los que respondían, cuáles eran las empresas más beneficiadas, quiénes hacían dinero en ese momento a costa del terrorismo de Estado, los estadounidenses. Ahora, Scott Bessent lo admitía, no necesitan más digitar los presidentes latinos con balas. Sin disparar una bala, te pueden decir quién va a ser el próximo presidente de Chile, Kast, quién va a ser el presidente de Bolivia, quién va a ser el presidente de Paraguay, quién va a ser el presidente de Argentina, Milei. Y ellos lo quieren para hacer negocios ellos. No les interesa que haya desempleo en Argentina, que haya pobreza en Argentina, que haya miseria en Argentina, como así tampoco les interesó en Afganistán masacrar a la ciudadanía, como tampoco les interesó en Irak. A ver, los ataques terroristas, las amenazas de bomba, los bombardeos,
los aviones contra las Torres Gemelas. Son todos usos discursivos que le dan a la necesidad de fondo, que es ir a extraer el petróleo de esos países porque necesitan ellos consumir mucho petróleo, producen pero necesitan mucho, y no quieren seguir comprándoselo a Venezuela, porque Venezuela tiene un presidente que no hace lo que ellos quieren. Entonces, por eso también generaron eso que generaron sin importarle las consecuencias en la región. Argentina no va a ser una excepción. Van a poner una base militar en Tierra del Fuego. Están sacando a China todas las empresas civiles chinas que vienen acá a generar productos, energía que beneficia con empleo, con también servicios a los argentinos. A Estados Unidos no les importa. Lo que les importa es que no haya competencia acá local. Por eso es un expaís. Por eso es una invasión que se da de forma silenciosa. Que empezaron a llegar desde antes que te des cuenta, incluso con gobiernos peronistas, donde de forma discreta empezaban a quedarse con activos que antes no estaban. Incluso con vínculos que empezaban a hacer con algunos dirigentes peronistas que vos no te das cuenta que estaban haciendo. Y así empezaron a llegar. Ahora pusieron al presidente y ahora están haciendo el extractivismo de forma abierta porque no les interesa seguir ocultándolo. El tema está, insisto, en que una de cada 2 exportaciones argentinas compite con la de ellos. Y si eso es así, si el acuerdo va a ser así como tenemos la sospecha, escrito allá y completamente entreguista, bueno, entonces eso va a generar un desempleo muy elevado, de más del 50%. Que son datos, insisto, que a Estados Unidos no le importa y que entonces a Milei por eso no le importa. El endeudamiento de las familias va a ser todavía mayor, el salario va a ser todavía más bajo, que se llamó de nuevo al Consejo del Salario que numera el Estado cuánto va a ser el sueldo mínimo vital y móvil, y es una risa porque son 300.000 pesos, que no le importa a Milei que no te alcancen para nada, lo mismo las jubilaciones, y la corrupción mientras sigue y sigue. Esta semana, de hecho, tuvo que renunciar una funcionaria de Caputo, de Luis Caputo, porque estuvo involucrada en el escándalo de las coimas, del 3% de Carina, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fueron a su casa y le encontraron $700.000, que no pudo explicar. Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete, no pudo explicar de dónde estaban esos $700.000 que le encontraron en la casa. Tuvo que renunciar una funcionaria de Luis Caputo. Este es el país al que estamos yendo, este es el país que nos depara, y lo que acabamos de escuchar son algunas de las propuestas políticas del lado de Carlos Caramelo, económicas del lado de Leandro Morel Fonsín, que podrían llegar a cambiar el rumbo. Bueno, esos economistas que se juntaron esta semana con Cristina Fernández de Kirchner, que mencionamos brevemente, le decía a Carlos que tengo información sobre eso para darles, para compartir. Esos economistas son 200 en realidad en todo el país que se estuvieron juntando. Fue una representación, un grupo nada más. Estuvieron armando un programa económico, el programa de política económica alternativa, ideas para si vuelven al gobierno, bueno, qué hacer. Eso me parece que es algo que hay que empezar a discutir, más allá de qué camino se defina, pero son pocos los que hoy están pensando en cuál es el país que queremos los argentinos, o cuál es el país que cada partido político, que cada sector quiere. Entonces empezar a armar propuestas políticas para en caso de llegar, bueno, saber qué hacer, proponerle a la gente ideas. Eso es lo que a la oposición históricamente le ha faltado y a los libertarios no. Ellos ya tenían todo escrito por Estados Unidos, pero lo tenían escrito al fin y por eso también sabían por dónde empezar, sabían qué decirle a la gente y sabían cómo convencerlos de las cosas que los convencieron, más allá de que muchos mintieron. Pero por eso los primeros 100 días Milei no perdió el tiempo. Bueno, eso es algo que está faltándole al peronismo. Enhorabuena que se empiece a pensar eso, y hay distintos sectores que lo están haciendo. Vamos a ir conversando con varios de ellos en estas próximas semanas para compartirles las ideas a ustedes y que vos después digas si te gusta o no te gusta. Pero está bueno empezar a debatir ideas. Es algo que falta. Más en los medios de Argentina, donde solamente se habla de lo superficial, de lo superfluo, de lo banal y de los chimentos, obviamente, ¿no? Que es siempre para distraer de lo importante. Esa es la idea.